gente, ¿qué tal? De Cri Latino, aquí de nuevo con ustedes. Un saludo, Humberto. Ay, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por un aquí? saludo, Lorena. Hola, ¿cómo están todos? Gusto de escucharlos de nuevo. Un saludo, don Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contentos. Estamos comenzando otra emisión más, la número 4 de CRI Latino. 4 programitas increíbles, muchachos. Increíble, 4 programitas, pero hay uno prohibido. Hay un programa prohibido, por eso es que ustedes ven solo 2 y con este 3. Para que nosotros demos a conocer ese programa que está prohibido, tenemos que llegar a los 100 suscriptores. Es por eso que quiero hacerles extensiva la invitación de que inviten a todos tus amigos a escuchar este programa, y en particular que diría que va a ser el más potente que hemos hecho, el más interesante, porque vamos a analizar el contexto social en el que estamos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno a todas las miradas. Antes que nada, quiero hacerles la invitación a que difundan este programa, difúndanlo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos los lados, y ayúdenos a que el canal siga creciendo. Y sobre todo suscríbanse, eso es re importante. Hoy como invitado tenemos a alguien, pero tremendamente interesante. Tenemos a Ignacio Quintanilla, estudiante del Derecho de la Facultad de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que escuchan. Más bien buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos escuchen. Sí. Y bueno, Nacho, cuéntanos cuántos años llevas estudiando en la Universidad de Chile y en qué año vas. Bueno, yo estoy en mi 5.º año, estoy preparando mi tesis y para el próximo año luego prepararme, estudiar para rendir el examen de grado. Así que estoy pronto a terminar ya la carrera. Ah, pero ya llevas bastante, ya estás a punto de salir, entonces nos puedes ayudar mucho con estas temáticas de lo que se está viviendo en Chile. Y bueno, para comenzar, el presidente Sebastián Piñera, el día lunes si no me equivoco fue, anunció una serie de medidas para intentar calmar ese descontento social que hay, pero la verdad es que no le funcionó. Al contrario, el movimiento social creció, las manifestaciones continuaron, pero anunció una serie de medidas de las cuales vamos a estar hablando en esta oportunidad, de las cuales vamos a ir analizándolas, y una en particular que nos toca a todos los que tenemos algún grado de discapacidad, ya que somos beneficiarios de la pensión básica solidaria, o para algunos pensión de invalidez. Humberto, ¿qué piensas de esta medida? Se habla de un 20% de aumento en la pensión, es decir, la pensión que está en 110.000 y fracción pasaría a 133.000 o 132 por ahí, y fracción con este aumento del 20%. ¿Qué opinas? Yo creo que con ese 20%, yo creo que la medida es súper baja, aunque obviamente hay que tener claro el hecho de que esa es una alternativa que dio el gobierno, ya que puede que ocurra el milagro y ahí los congresistas quieran subirla un poco más, pero aún así es poco, porque con esa cantidad de plata no se vive. Por ejemplo, una persona sola, no sé, o dos personas ciegas que viven juntas en una casa, no les alcanza como para vivir. Es demasiado Así poco. es. Yo creo que si lo comparamos con países más desarrollados como España, que Javier ahí puede hablarnos sobre el tema, en realidad es poca la cantidad de plata que a nosotros nos entregan. Javier, ¿existe en España una pensión que ayude a los discapacitados, ya sea discapacidad visual, otras discapacidades, o gente con problemas de escasez de recursos, o sectores bajos en la población? ¿Entrega el gobierno en España una pensión para asistirlo? Sí, por ejemplo, puede ser una pensión vitalicia de $426 aproximadamente, que tampoco es mucho para comer y todo eso. Pero bueno, por lo menos pasa el mes, ¿no? Y alquilar una pequeña habitación en una vivienda. Y también puede ser el subsidio, cuando uno está preso también, que puede cobrar eso, aproximadamente.
cuando alguien ha estado preso, pues también le dan ese subsidio de 426 euros o dólares. En dólares sería más, pero como bien sabéis está por encima el euro y por eso lo he dicho así. Y eso sería una de las ayudas más como más profundas a todas las personas sin discapacidad y con discapacidad, da igual. Y también está la ley de dependencia, que son para las personas con discapacidad, pero eso es otro pago aparte, que serían 387 dólares aproximadamente. Pero ¿Qué dices? Es bastante. Ese es el máximo. Pero si a esa persona, por ejemplo, le tienen de cuidar y tiene de asistirlo, pues no es suficiente. Porque el mínimo que te cobra una persona por ayudarte son 500 dólares, 500 euros. O sea, no hay bastante para eso. O sea que, como podéis comprobar, no hay tanto... O sea, es mucho más alto el beneficio nuestro, pero con comparación es lo mismo. Claro, lo que pasa es que la perspectiva económica es diferente. Digamos, allá se gana más, pero se gasta más. Correcto, los gastos pero son aún mucho así, más altos. Claro, pero aún así, la pensión de ustedes corresponde a un sueldo mínimo acá. Es bastante, sí, alrededor de 300.000 pesos. Sí, si lo calculamos. Por ejemplo... Y acá la gente no... Os hago una pequeña aclaración. Aquí el salario mínimo interprofesional es de 740 dólares netos. Sucios. ¿740 dólares? Sí, eso equivale a alrededor de 500.000 pesos chilenos. Sí, más o menos. Trabajando. Sí, una cosa así. Estoy hablando de trabajando. Sí, como por ahí. Sí, depende. Esa es la cuestión. Lorena, ¿qué te pareció el aumento de un 20% a la pensión básica solidaria o pensión para personas con discapacidad? ¿Qué te parece ese monto? Es una burla para el ser humano. Es una burla porque ellos se suben el sueldo, más de 1 millón mensual, se lo suben ellos cuando quieren, y a nosotros estamos años y años con migajas, con las obras. No estoy de acuerdo para nada con esa estupidez. ¿Y qué opinas sobre el tema de que el asunto de las jubilaciones tampoco se toquen y el gobierno se haga el sordo con respecto a eso? Porque obviamente a ti te toca el tema y yo sé que igual tienes harto que decir con respecto a eso. Que por desgracia el gobierno piensa que todos los que tenemos una pensión con discapacidad piensan que vivimos de defensa de la familia. Todos piensan eso. Entonces el gobierno, por eso ellos no se detienen a pensar que del 100%, estoy hablando así un ejemplo, del 100% de la discapacidad, piensan que vivimos con la familia y la familia tiene que abastecernos de todo lo que nosotros necesitamos. Pero no es así. Del 100% somos el 80% que vivimos solos y dependemos solamente de la miserable pensión que tenemos. Y de ahí tenemos que sacar para pagar gastos. Tenemos que pagar luz, agua, y los que pagamos arriendo, o los que no pagan arriendo, pero tienen que comprar mercadería, pagarse traslados, comprarse recetas, porque no el consultorio ni el hospital te dan los remedios, tú los tienes que comprar. Claro, sí, eso es cierto. Bueno, igual hay un dato súper terrible, que por ejemplo si nos ponemos a calcular más o menos lo que se da en la dieta parlamentaria, los parlamentarios ganan más o menos 100 veces de lo que nosotros nos entregan. Por supuesto. 100 veces, o sea, es demasiada la diferencia. O sea, eso es una muestra de desigualdad. O sea, yo creo que está bien que la gente haya salido, o sea, no... Ya era mucho, sobre todo que los sueldos son bajos. Y si tú tienes una familia y eres el único que trabajas, no te alcanza. Y aunque sean 2 personas, no te sigue alcanzando, onda. No da. A ver, No Nacho, da Por supuesto que no da. Nacho, ¿qué dices tú de eso? ¿Estás de acuerdo con ese monto de aumentarle un 20% las pensiones básicas solidarias? Bueno, este aumento del 20% que se anunció
a mi parecer, bueno, lo voy a argumentar, no lo encuentro tan descabellado, puesto que este 20% es el aumento más significativo dentro de todos estos últimos años. El aumento más alto que se vio fue el año 2016 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que fue de un aumento del 10%. En ese tiempo la pensión básica solidaria de invalidez era más o menos de 93.000 pesos, y con el aumento logró un aumento de 102, un monto de 102.000. La pensión básica solidaria cada año se va, el monto se va reevaluando de acuerdo a la estimación del IPC. Cada 1 de julio las pensiones se van reajustando. Cuando el IPC es antes de que se cumplan los 12 meses, si el IPC sube más del 10%, automáticamente las pensiones van a aumentar. Bueno, sin embargo, es también aceptable el argumento de que con 110.000 y ahora con 132.000, 33.000 personas, sí, no se puede vivir, puesto que cada día sube el costo del metro, del transporte público, del pan, de todos los servicios, los bienes y los servicios, y puede que las personas nos cueste, también es cierto eso, pero por ejemplo, si nos ponemos a pensar matemáticamente, yo creo que el gobierno no pudo realizar un gasto superior o un aumento superior al 20%, puesto que si nos ponemos a pensar cuántos son los beneficiarios de la pensión, alrededor de 1.300.000 personas. Si multiplicáramos los 20.000 pesos por 1.320.000, equivaldrían a unos aproximadamente 22.000 millones de pesos. Y eso no es un gasto menor para las arcas del gobierno. La cifra asusta esa cifra. Y no solamente se hizo aumento en cuanto a las pensiones básicas, el presidente le metió, por decirlo de una forma más coloquial, presión la mano no quiero decir a las arcas del gobierno. Y si nos ponemos a pensar, no podemos estar sacando demasiados recursos del gobierno, puesto que un Estado que mantiene a la sociedad no puede subsistir. Podría producirse inflación, por ejemplo. Claro, sí, es verdad. El tema aquí, ahí tocaste un tema súper importante, porque yo creo que el presidente todavía no le toca la cola a los privados. O sea, todavía no hace nada con ese tema, o sea. Y el hecho de haberle aumentado cierto porcentaje de, ¿cómo se llama esto? Cierto porcentaje con lo que respecta al costo a la gente más rica, digamos. Yo creo que no sé si subiendo los impuestos a ese tipo de gente serviría. O sea, yo creo que a lo mejor las empresas también tienen que ser tocadas, porque hay gente que tiene mucho dinero en este país, donde hay 20.000 personas que tienen mucha plata. Y esas personas, entre comillas, hacen tratos con el gobierno, por ejemplo, con el tema de la farmacia, con el tema de no sé qué cosa, y se dan la vuelta entre ellos, y en el fondo el Estado se carga todo lo que el pueblo está pidiendo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué pasa con el tema de los sueldos mínimos? El tema de los sueldos mínimos, por ejemplo, los sueldos, las 50 lucas que se van a subir de sueldo, yo no creo que las pague el privado, ¿verdad? Las va a tener que pagar el Estado. ¿Y por qué no las paga el privado? Y debería de pagarlas si los sueldos en Chile son miserables. Son miserables entonces, entre comillas, el mismo gobierno el que quiere reventar las arcas del Estado, pudiendo sacarle plata a los privados, si los privados tienen plata. Onda, son cadenas internacionales de supermercados, de farmacias, de lo que quieras, empresas mineras. Entonces, yo creo que Sebastián Piñera está protegiendo a sus amigos y está intentando quedar bien con el pueblo.
Nada más. Sí, yo creo que protegiendo a los ladrones más grandes, po, a los que hay lo abastecen también. Pero hagamos algo muy simple. A ver, vamos a ver si el pueblo aprueba esta medida o no la aprueba. Votación de inmediato. Humberto, ¿estás de acuerdo que la pensión suba? No me importa a mí que haya plata en el gobierno, que no haya, eso no Mira, es tema a mí mío. me importa que la pensión suba, Ya, pero pero el 20%. aún así, para mí es insuficiente. Pero tú estás de acuerdo, el 20%, ¿crees que está bien, sí o no? Si estás de acuerdo con la medida, como para opacar, porque estas medidas, Mira, yo lo aceptaría si me ¿ya? dijeran que va a seguir subiendo. Ya, perfecto. Lorena, ¿estás de acuerdo con esta medida del presidente? ¿Apruebas esa medida para opacar las protestas y todo el tema? Yo no apruebo esa medida del presidente. Exigen Porque más. eso, Javier, sí, claro que sí. Porque Javier de España. con aceptar esto, él va a pensar, ya le pusimos el chupete a la guagua, ya no va a seguir llorando. Hasta aquí los dejamos. Hasta cuando vuelva a explotar nuevamente la olla. Eso es lo que quiere hacer este viejo. Ya, perfecto. Nada más que... Bueno, sí. O sea, si las reformas no son claras, obviamente la olla va a estallar otra vez. A ver, pero vamos por parte. Vamos por parte. Lorena dice no, que no aprueba esta medida y que no está de acuerdo. Humberto en concreto, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿A mí me sirve un sí o no? Yo digo que si no va aumentando más, no sirve. Entonces no sirve. 2 votos. Javier de España, ¿aprueba este aumento? ¿Tú dejarías de protestar con este aumento, el presidente? ¿Dejarías de protestar? ¿Sí o no? Yo diría que no la aprobaría. ¿Por qué? Porque es insuficiente para convivir, aunque suba ese 20%. ¿Vale? Aquí en España también, lo que estaba hablando aquí el compañero, Nacho, que el IPC va subiendo, aquí suben 20 euros o 20 dólares, como queréis llamarle, el tema del IPC a la gente que está pensionada. Y subir 20 dólares o 20 euros en los gastos que van subiendo cada vez más y los sueldos están congelados, pues no hay suficiente para vivir el día a día. Por eso digo que no es suficiente. Javier, una pregunta. El impuesto de acá está en un 19%. ¿Cuánto es el impuesto en tu país? Aquí cada vez que compras te suben el 21%. ¿21%? Sí. ¿Son todos los productos que están afectos a ese impuesto? Todos. ¿Todos los productos? Todos. Ya. Absolutamente pero todos. Sí, pero con un 21% igual se puede hacer algo más. El gobierno tendría más dinero para ayudar a más gente. A lo mejor por eso la pensión es más alta. No, pero dime, Mauricio, fíjate que es lo que te he dicho, que si una persona que coge una pensión de 900 dólares o euros y le suben 20 euros al año, ¿de qué sirve esos 20 euros? Si estás pagando un 21%. Lo lógico que te deberían de subir mínimo 60 dólares, 80 o 100 por ese 21% que estás pagando. No sé si Nacho nos puede comentar algo hacia eso. Sí, es que como salió el tema del impuesto, yo iba a comentar de que el IVA, que es el impuesto del valor agregado, es uno de los más importantes en cuanto a la recaudación del fisco, puesto que el IVA acá en Chile corresponde a la recaudación del 60% de la recaudación del Estado, y ese impuesto lo pagamos los consumidores finales, no Nacho, los empresarios. Una pregunta, si el IVA del 19%, ¿está afecto a todos los productos? ¿Hay productos que pagan más impuestos en Chile? ¿O hay productos que no pagan? A los bienes y servicios. Los bienes y servicios están afectos a IVA. Pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué a algunas personas le entregan devolución de impuestos? ¿Por qué el impuesto interno hace eso? ¿Hay productos que no y le devuelven esa plata? ¿De qué trata eso? Mira, yo no soy experto en derecho tributario, pero no podría explicarte ahora específicamente la devolución de impuestos, pero eso pasa porque, en palabras simples, porque tú recaudaste y más de lo que
No. Más de la media, más de la media. Sí, algo Eso, así es el por sistema, ejemplo, pero no puedo explicártelo en términos específicos porque yo no soy tributarista. por Y en ejemplo, conclusión, en resumidas cuentas, a ver, voy a intentar explicarlo. En resumidas cuentas, si tú recibes un sueldo más arriba de cierta cantidad, tú ¿Mm? obviamente tienes que tributarle al Estado porque tú tienes un sueldo superior a la media. Ya. Entonces, Sí, O por sea, como eso que tú te pagas, multan por ganar más plata, eso igual es un poco claro, injusto, ¿no? así claro, es, así te, es. te rajan porque ganas más plata. Esa es la verdad. Es muy Sí. injusto, yo, perdónenme, pero no sé, es muy injusto. No sé, no. Ya, otra pregunta que tengo con el impuesto. Antes de, entonces, tu voto es sí, si estás a favor y te deja tranquilo a ti el aumento del 20%, Nacho, en la pensión básica solidaria. Te deja tranquilo. ¿Estás de El acuerdo? aumento, ¿Sí? sí, yo estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo no diga que es insuficiente. Yo lo que quería comentar también es Ajá. que además de eso, existen soluciones a poder subirlo más. Por ejemplo, no solamente echar mano a los impuestos, sino que también el Estado podría achicarse, por ejemplo, Sí. disminuir los parlamentarios, Ujú. disminuir la cantidad no sé, pues secretarías, por ejemplo, que no son muy útiles, o algunos ministerios, por ejemplo, hay demasiados ministerios y se podría aunar algunos, por ejemplo, para que sean más eficientes y menos gasto de plata, porque imagínense un ministerio, cuántos funcionarios y cuántos sueldos se deben pagar ahí, eso es demasiada plata que se le está sacando al Estado. Y esas platas podrían redistribuirse en las necesidades sociales, en esto mismo de las pensiones, podrían subirse, por ejemplo. Entonces tu voto es que sí, que estás de acuerdo, que lo entiendes, lo comprendes porque ves que a nivel de gobierno no se puede entregar más, pero te gustaría que se aumentara, pero bueno, en definitiva tu voto es sí, y si sacamos por conclusión, ya, a ver, Lorena me dice que no está de acuerdo. Yo digo que no también, se me olvidó decirlo, no estoy de acuerdo porque con esa cantidad de plata no vive uno, debería de ser más y el Estado debería de a nosotros entregarnos un beneficio porque no nos tiene las condiciones laborales adecuadas para que podamos trabajar. Hoy en día las personas que tienen trabajo con discapacidad en Chile van en torno al 8 o 9%. Eso es muy bajo. El resto, el 92% restante, no tenemos trabajo formal. No tenemos trabajo formal. Entonces, en conclusión, el Estado debería de indemnizarnos por no tener la condición adecuada, como se hace en Estados Unidos con las Claro. pensiones. O por Con, último, exentar, es una locura ya, pero por último que estemos exentos de pagar impuestos, porque eso sería bueno. de las 133.000 se van 26.000 pesos en impuestos. No sé si se habían dado cuenta. 25.000, una Claro. cosa así. Sí, po. Perdonadme por la intervención, pero preguntarle a Nacho si ahí pagáis impuestos de circulación por tener vehículo. Aquí por lo menos los que tenemos discapacidad no pagamos impuestos. Por circulación, ¿a qué te refieres? ¿Por transporte público No, por vehículo privado que tengas en la casa que esté tu nombre, Un por ejemplo. automóvil. Sí. No hay impuestos específicos para la circulación, no existe, no. Solo por las carreteras, nomás que se podría decir que un tipo de tributación, pero no existe un Espérate, impuesto específico. ¿tú te refieres al permiso de circulación? No. No, Mira, aquí, por ejemplo, El un pagar un vehículo impuesto. que hay un impuesto de circulación que tienes de pagar al año digamos, para permitir que ese vehículo circule, ¿vale? Ah, Que pero eso del se, permiso, ¿ese es lo mismo que el permiso de circulación? no. El permiso es el carnet para conducir y el otro También es, se paga. No, están ordenando mal. Les explico. vale, Lo que pasa es que el permiso de circulación es el permiso que tiene el vehículo para poder transitar y la licencia de conducir es otra cosa. vale, sí. Entonces lo estabas diciendo bien tú. Entonces, aquí la persona con discapacidad, si ese vehículo está en su nombre, no paga ese impuesto. A eso me refiero. Por Aquí ejemplo, sí, aquí se paga. por ejemplo, Aquí todos pagan. Aquí si no hay el, diferencias en eso. si el vehículo cubica, por ejemplo, 1.500
o 2.000 centímetros cúbicos, como de 100 caballos a 150 caballos, no pagas nada. Y cuando compras un vehículo, por ejemplo, de $20.000, te pueden descontar hasta $3.000, $4.000. Dependiendo del precio del vehículo, también hay ese descuento por tener discapacidad. ya. Javier, Claro, te puedo decir Eso acá algo no con pasa. pero con mucho respeto, Javier. Si nosotros tenemos una miserable pensión de 110.000 pesos y fracción 110 y algo, ¿tú crees que vamos a tener plata para comprarnos un vehículo alguna vez? ¿Que algún Lo que pasa, discapacitado tenga no, vehículo? Creo que no. mira, lo que pasa Es que es que igual el hecho eso de ser pasa, igual el hecho de ser discapacitado y tener algún vehículo que sea tuyo igual es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque el Estado mismo también puede ver El de per que tú cápita. tienes ¿Sí? claro, que tú tienes cierta solvencia. Oye, así como, oye, este tiene auto, ¿qué onda? ¿Y para qué va a Eh, querer pensión? y, por- Y te la y quitan. hace mucho tiempo, claro, y hace tiempo, no ahora, pero hace tiempo si se quitaban las pensiones si es que tú tenías algún vehículo o algún medio más o menos caro. Y Pues antes era muy... aquí no se Pero, pero, no se da ese pero caso. Aquí no ¿saben se da qué? ese caso. Eso es No sé. Estamos bueno. desviándonos mucho del tema, chicos. El tema es que si vamos a esa velocidad, no vamos a poder avanzar por todos los temas que tenemos que tratar y analizar cada una de las propuestas que hizo el gobierno. Por tanto, dejemos el tema a un lado. Hay beneficios, sí, quiero para cerrar el tema, hay beneficios para las personas que tienen discapacidad. Pueden saltarse todo el tema de los impuestos yéndolo a comprar a la Sofri, a Iquique, y si hay un beneficio. Y todos los costos de transporte de ese vehículo a Santiago. Pero la verdad me parece irrelevante porque todos somos ciegos y nosotros, Sí. ninguno de nosotros va a tener un vehículo o va a manejar alguna vez uno. Así que tratar ese tema me parece que no. Avancemos a los siguientes temas. Pero entonces, en conclusión, a ver, entonces, Nacho vota que sí, Humberto, Lorena, yo y Javier que no. Entonces tenemos que, hay un 20% más o menos que aprueba esa medida del presidente y un 80% que la estamos rechazando. O sea, el presidente en esa medida no aprobó, por tanto seguimos manifestándonos por ese tema. Es decir, esa medida no es satisfactoria, al pueblo no le gustó. Y es por eso que no, siguen las manifestaciones. Pero hay un tema de que es muy importante al cual el gobierno no se refirió, pero creo que Nacho tiene y nos puede dar mayor antecedente y nos puede aclarar una serie de dudas respecto a ese tema. Es el tema de las AFP. Nacho, ¿por qué el presidente no se refirió a terminar con la AFP, siendo que es un eje central y que todos los manifestantes es lo que quieren? Es lo que quieren, el término de la AFP. Bueno, yo no sé cuáles serán las razones de fondo que tendrá el gobierno para no haberse referido a la FP, porque lo que yo entiendo que lo que está pidiendo algunos sectores de la sociedad es la eliminación del sistema de AFP. Uh-huh. Eso claro. Es lo que yo entiendo. Pero bien, ¿qué tú nos puedes comentar de la AFP? Tú me dijiste que ¿cómo surge el tema de la AFP? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se llega al punto en que la sociedad esté tan disconforme con el tema de la AFP? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, el tema del AFP se instaura durante el gobierno militar a partir del año 1981 mediante un decreto. Antiguamente existió otro sistema, que es un sistema de reparto. El sistema de reparto... Mediante una caja de empleados públicos y periodistas, creo que se llamaba, algo así. Sí, existían diversas cajas, eran demasiadas, como 50 cajas, y 50 cada una cajas. Tenía es que para cada rubro había una caja. Había una caja distinta, para los periodistas, no sé, para distintos rubros, y habían como 2000 leyes que regulaba cada una de estas instituciones. Era como un desorden legislativo, institucional. Y este sistema de reparto, en pocas palabras, consiste en que los activos, que serían los trabajadores cotizantes, le pagan a los pasivos, que serían las personas jubiladas. Entonces existe acá un sistema, como un fondo común, donde se van depositando todas las cotizaciones de los activos y donde se van beneficiando todos los que ya te jubilaron. Entonces,
el tema que es el problema de este sistema, que es un gran problema, es que puede no dar abasto este sistema para los jubilados, porque puede el fondo no alcanzar, y en ese caso el Estado tiene que cubrir el remanente, y al cubrir el remanente existe el peligro de la inflación. Claro, o sea, la inflación, ya lo has comentado por segunda vez, es un tema muy delicado. ¿Chile tiene algo de inflación o no? Ahora no. No, el índice de inflación de Chile es muy bajo, es de un 2%, 3%. Es muy ¿Y cómo bajo. es el índice de inflación de otros países que sí tienen un sistema en donde las pensiones son altas? Pongámosle Estados Unidos. O un país que sí tenga, ¿ya? Pero es muy superior. Tengo el dato, pero por ejemplo en la crisis de principios de los años 70, la inflación llegó a cifra histórica, llegó a tener 3 dígitos, se dice que más de 100%. Sí, más de 600%. Bastante. Es como pareció lo que pasa con Venezuela. A ver, más o menos. ¿Cómo te resumo el tema de la inflación? Hay mucho dinero, pero el dinero no alcanza para comprar los bienes básicos, porque son muy caros. Entiendo. Entonces todo se infla, los precios, todo. Y la plata empieza a bajar. Es como que hay una inflación y también hay una devaluación del peso, o del dinero. Cuando la Argentina tiene que haber una inflación bastante alta, ¿o no? Sí. Ya, perfecto, ahora lo estoy entendiendo mejor. En palabras simples es eso. Entonces hay que cuidarse de que, por ejemplo, Nacho, la inflación de Chile está en un 2%, 3%, por ahí. No es nada. Pero en años anteriores, en otro gobierno, ahora es un 2%, en el gobierno de Bachelet, ¿cuánto estuvo, más o menos? Es que esa cifra se ha mantenido. Sí. Se ha mantenido. Por el sistema económico que tenemos es más o menos estable, entonces eso se ha mantenido. Pero lo que yo estaba explicando para no dispersarse, era, de acuerdo a esta crisis de los años 70, el gobierno militar planteó instaurar un nuevo sistema económico que llevó a la instauración de este sistema de capitalización individual. ¿Ya? En la década de los años 80, el año 80 específicamente, el gobierno emite el decreto, acá lo tengo, el decreto 3500 del año 80, que entró en vigencia el año 81, estableció este sistema de capitalización individual. Y este sistema consiste en que cada trabajador va a cotizar actualmente el 10% de su sueldo en un fondo individual del cual él se va a beneficiar al momento que jubile. Este sistema también hasta el momento permite un aporte voluntario. Uno puede aportar más del 10% obligatorio y lo debe hacer el empleador a este fondo individual de los trabajadores. Es decir, yo como trabajador pongo un 10% y el empleador pone otro por ciento de eso, algo así. No. ¿O no? El trabajador lo pone, pero se hace a cargo del sueldo del trabajador. El empleador es el que paga. El empleador no te pasa el 10% a ti y se lo paga a la AFP de la cual tú estás inscrito. Ah, perfecto. Así es el sistema. Y si uno quiere voluntariamente puede hacer un mayor aporte. Ya, perfecto. Ahora, disculpa, así es cuando cuando se hace la declaración de renta, como aquí en España, supongo que ahí también, es cuando cuanto más más pidas tú a la empresa que te retenga, es cuando más te devuelven. Ah, perfecto. Sí, pues. Así es.
Entonces, este sistema, estos fondos lo administra una sociedad anónima. Cada AFP se constituye como una sociedad anónima, y las sociedades anónimas son sociedades especiales que son altamente reguladas, porque se entiende de que estas sociedades no son cualquier tipo de sociedad, como una sociedad por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada, que se les deja libre. Las sociedades anónimas están altamente reguladas y, por ejemplo, se les limita dónde ellos pueden invertir estos fondos. Ellos no pueden libremente invertirlo en cualquier parte. Entonces, las AFP no son libres para administrar estos fondos. La AFP, además, para seguridad de sus afiliados, se separa. La institución tiene dos patrimonios. Está el patrimonio de la AFP misma, que es de la sociedad anónima, y el patrimonio constituido por los fondos de cada afiliado. Entonces, por ejemplo, si la AFP, por decirlo de una forma coloquial, quiebra, los fondos se le van a traspasar a una nueva AFP, los fondos de las personas, y el capital, el patrimonio afectado va a ser el de la AFP y no el patrimonio constituido por los fondos de las personas. Dentro de este sistema han habido varias quiebras de AFP, Nacho, te voy a rebatir eso. Nacho, perdón, te voy a rebatir eso. Eso, ante el papel, puede que fue bonito, pero en la realidad no sucede, porque muchos ahora han perdido su jubilación, ya no tienen plata ni la jubilación, porque su plata las perdieron en esos trabajos que ellos hacen o que la invierten en otras cosas. Eso es mentira. Espérame, Lorena, es que te quiero consultar sobre la misma Nacho. Nacho, ¿por qué hay casos de ciertos trabajadores que este año ven reflejados 30 millones y que de un momento a otro baja eso a 10 millones? La FP hizo un mal negocio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo un cambio tan grande? ¿Por qué pasa eso? ¿Invierten mal? ¿Pierden plata? ¿Qué ocurre ahí? Lo que pasa es que el año 2000 se hizo una reforma a la ley que regula la AFP, y el presidente Ricardo Lagos, para mejorar el sistema, estableció unos multifondos. De hecho, se llama la ley de los multifondos, y esta estableció 5 categorías que van a tener mayor o menor riesgo. El fondo A tiene mayor riesgo, el B menos, el C menos, y los D y E, que serían el cuarto y quinto, serían los más conservadores. Entonces, si tú tienes tu ahorro en el fondo A, tiene mayor riesgo de los movimientos que se tengan cuando se invierten estos fondos. Si las acciones caen, obvio que el fondo va a disminuir porque se va a perder plata. En cambio, si yo estoy en el E y la FP invierte, eso no va a pasar nada, porque no van ni subir ni van a bajar. No se va a perder. Es la plata que yo tengo en el fondo, es como un ahorro. El punto es que igual si estás en el fondo final, igual el problema es que después igual vaya a sacar poca plata. O sea, hay que arriesgarse, ese es el punto. Hay que arriesgarse nomás. Es que la pregunta es por qué, por qué los trabajadores tienen que arriesgarse con los fondos, o sea, arriesgarse con su plata para que otra empresa invierta. Uno ha gastado todo en su vida por juntar eso, y ellos se disponen a darte lo que ellos quieren, no lo que tú realmente mereces. Ellos se disponen a quitarte la plata, onda, si tú pierdes, onda, es por culpa de ellos. Pero es que yo me arriesgaría, porque también he visto casos contrarios en donde han habido ganancias millonarias. O sea, yo me arriesgaría. Es que eso es relativo. No se trata de eso, Mauri. No se trata de arriesgarse, se trata que no pueden jugar con tu plata. Claro. No debe pero es que por algo Nacho comenta que el presidente Lagos, escuchen bien, fue así lo que comentó Nacho, instauró los fondos, y cada uno es libre de elegir qué fondo toma. Si tú quieres correr riesgo, es tema tuyo. Ahora entiendo, lo que pasa es que lo que ocurre ahí es que falta de información, porque al usuario no se le informa. A lo mejor
estos que ven que sus fondos No, suben. al usuario sí se le informa, No, Mauri. está ahí equivocado, Al Mauri. usuario sí se le Está informa. equivocado. Si Pero se creo que tuviera lo que hizo Ricardo Lago está bien, porque antes eso no estaba regulado y podía pasar cualquier cosa. Creo que hubieron Es que- quiebras de AFP o fusiones. No, que iba a regular, el lago Le embarró hace que la más. AFP crezca más sin su plata. Ese es el problema, que le embarró más. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué le Eso embarró no más? está bueno, Porque Mauricio. aumentó el riesgo pero de que los trabajadores del eso no fondo está A y el escrito. fondo B pierdan. Pero por eso, ¿para qué vaya a estar en un fondo que no te quería arriesgar? Por ejemplo, es como El cuando problema- pasa que Pero- ustedes... Es la El AFP problema es la que que si te no- pone el problema- el fondo. Y el problema es que si tú te quieres cambiar de fondo, te hacen el medio cuento en la AFP. Y lo otro, si tú te cambias al fondo E, o al fondo D, no sé, el problema es que al final vas a sacar una pensión que es una porquería. O sea que lo mejor de todo es Sí. estar en el fondo C o B, por ahí. No, El no hay C que es el estar mejor. en ninguna Claro. AFP. Pero Lore, está bien, pero el sistema que regule en Chile las pensiones de los trabajadores es la AFP, mientras eso no cambie, ¿tú crees que las empresas... ¿Cuántas AFP? Creo que son 8 AFP en Chile ahora. Ahora son 8. La más Claro. nueva es la AFP Modelo, que creo que todos los empleadores que no deciden los trabajadores que no deciden a qué AFP ¿Cuántas quieren entrar, AFP entran por hay? ley a la AFP Modelo. Son como 8, creo. Nada que ver. ¿Cuántas son, Lore? Hay unas que ni se nombran. Lore, es que yo estudio administración, asistente administrativo, y el tema de la AFP lo pasamos hace poco y creo que eran 8. Sí, más o menos. Ah, ya. Por ahí deben dar. Y la Pero- más nueva de esta AFP es la AFP Modelo, y que todo trabajador que está ingresando recién al sistema, todos ingresan a esa AFP, a menos que el trabajador diga que quiero entrar a otra, pero Claro, la al menos AFP que se Modelo cambie. es la que tiene porque el porcentaje más bajo de lo que se le pide al trabajador en cuanto al cargo por administrar estos fondos, porque hay un cargo de administración de los fondos, y la AFP Claro, Modelo es lo tienen un 0 punto y algo por ciento, mientras que la más alta la tiene un 3%. Es que ese es el Ese problema plata de que que va para hasta, adentro, ese es el problema que hasta por ahí te Porque sacan. claro. Claro Pero que lo sí. que cree Lorena, el sistema es así. O sea, si yo le pregunto a Nacho no me puede decir si él piensa que está correcto o incorrecto. Él se limitó a explicarnos cómo funciona la ley. Nada más que Claro, eso. sí, pues. Nacho no tiene la culpa de esto, ni mucho menos. No. Yo creo que el Él se sistema limitó a es enseñarnos cómo incorrecto. funciona. Yo creo que el sistema es incorrecto, pero el punto es que tampoco hay un sistema que aparezca, que alguien venga con una propuesta y diga, miren, con este sistema lo podemos arreglar. Porque en el fondo todo lo que hay por ahora es solamente falacia. Ya, pero vamos por partes. Nacho, ¿hay algo que quedó pendiente que tú quieras aclararnos del tema de la AFP? Si esto lo podemos debatir entre todos nosotros, pero ¿hay algún otro punto que quieras explicarnos? Sí, me gustaría nomás aclarar que cada fondo son dueños no la AFP, sino que los afiliados por esa plata que se va poniendo es de cada trabajador. Y eso que explicaba de los fondos, si es uno, como tú decías, Mauri, porque uno es libre de, si uno quiere arriesgarse con los fondos, los pone en el A, si no en el C, o ahí está, decisión de cada persona. Yo, a mi parecer, el sistema del FP yo no lo encuentro mala la idea. Yo encuentro que la idea hay que arreglarlo. Por ejemplo, eso mismo de que gente quiere sacar los fondos y no se le permite sacar, podría arreglarse y establecer en la ley que hay ciertos casos específicos que la persona, si lo quiere hacer en determinados casos, que lo saque. Por ejemplo, cosas así, ir perfeccionando el sistema, porque el sistema opuesto, el sistema de reparto, que es, a mi parecer, en mi Reparto punto de vista solidario. económico, Claro. no es un buen sistema, es muy No, riesgoso. tampoco. Es malo porque al final el Estado va a tener que donar todo. El No, Estado tampoco. va a surgir del Estado al final. Es El que Estado va a a tener que eso me surgir. refería, cuando yo decía de que por ahora tenemos ese sistema y nadie se le ocurrió otro sistema mejor. Yo creo que lo único que queda por ahora, porque de que saquen la AFP está difícil, sería, como dice el Nacho, mejorar el sistema. Intentar hacer arreglos, mejorarlo, no sé. ¿Cómo? Ahora No yo lo sé. Si por Yo ejemplo me eso, opongo, ya que tenemos el sistema en contexto que Nacho nos detalló bien,
yo me opongo a que haya libertad de sacar los fondos, po. ¿Saben por qué me opongo? No. Porque dejaría la embarrada en el sistema, po. Si todos van a querer retirar sus plata y después, claro, como es el chileno, se va a gastar en farra, en carrete, los jubilados van a pasarla bien y después se van a encontrar que no tienen ni un mísero peso. ¿Y a dónde van a ir? Al Estado a pedir una inversión de asistencial. Ese es el punto. Ese es el problema que ocurrió en Perú. Mucha gente invirtió bien y otra gente invirtió como el asco. Y ese es el riesgo que se corre al sacar los fondos. Oye, la mayoría va a invertir como el asco, ¿sí? Si no saben administrar plata. Porque tú puedes decir, yo voy a comprarme un departamento y puedes hacer una inversión y arrendarlo y puedes vivir tranquilo. Pero otra gente, como dices tú, se va a tomar la plata, se va a comprar un auto. ¿Sabes dónde se van a ir los jubilados? Ojo, a jugar en las maquinitas esas que hay en las casas, en las calles. Comprarse un auto no es una inversión. La persona que dice que comprarse un auto es una inversión, eso no es así. Bueno, no podrías trabajar de Uber, pero no sé si una persona que tiene 70 años ya pueda usar un Uber. Pues, no lo que pasa es que el auto Mauri no es una inversión porque se devalúa. Bueno, yo creo que hay que cambiar el tema. La casa. Pero chicos, tenemos que cambiar de tema porque ya nos queda poco tiempo. Antes de cerrar con el tema, Nacho, espérame. ¿En qué circunstancias la ley está dos preguntas antes de cerrar ese tema? ¿En qué circunstancias la ley está contemplando en qué circunstancias la ley está contemplando, en qué secciones devolverle la plata al empleado en caso de enfermedad terminal? Que ahí yo lo encuentro justo. Eso es lo que se estaba hablando hasta hace poco, pues, de que las personas que estén así con una enfermedad terminal, en riesgo ya de morir. Por eso yo te dije, en caso específico, sí, podría enfermedad terminal. ¿Y qué otra circunstancia más puede ser que permita sacar los fondos? Porque sacarlos por sacarlos yo creo que no. A menos que alguien firme un contrato que es bajo su responsabilidad y que después no venga a lloricarle al Estado que necesita una pensión. Pues hay que hacer las cosas justas, de forma justa. O sea, a mí no se me ocurre. Y ahí sí que vamos a tener una inflación grande. No, y por eso son algunas normas así, porque el Estado tiene que cuidar a las personas. A la edad que te jubilan, no tenés mucha opción de pasarla bien, porque a esa edad terminan todos enfermos, en silla de ruedas o postrado en cama. Ya no hay una vida digna como para derrochar, como tú dices. Esa es la diferencia. Pero nos falta el caso que sí, eso. Ahí es donde iba yo creo que la edad sería la edad de jubilación, cuando uno puede retirar de ahí, de lo que estabais hablando. Ya rápidamente, antes de irnos a otro tema, ¿cómo se maneja el tema en España? En España, mucho lo que estáis diciendo, pues eso, si uno tiene un plan de pensiones, que sería como lo que estáis comentando vosotros allá en Chile, hasta los 65 años no puedes retirar la plata que tienes depositada en ese plan de pensiones. Sea lo que sea la cantidad que pongas al mes o que te retiren, no puedes quitarlo hasta los 65 años. Ah, bien, interesante. ¿También existen varias AFP o es una quien administra el sistema o cuántas hay allá? No, esto va por... Cada banco tiene su sistema. Tú le depositas al banco. Sí. ¿Han habido casos de quiebra de banco en donde hayan perdido todos los trabajadores su plata o está regulado? Sí, por ejemplo, Bankia, uno de los grandes bancos estafadores, porque era Caja Madrid, era algún banco más por ahí fusionado, y entonces cuando Bankia, digamos, hizo que cayera toda esa economía que había depositado los clientes, y ahora los clientes están reclamando mediante juicio y claro, a ver quién le devuelve esa plata. ¿Y la recuperaron o nadie recuperó nada, pero nada de nada? Algunos sí y algunos no, hay de todo. Uy, qué triste, ¿eh? Bien, vamos a cerrar este tema, pero tenemos que votar. Ya que ya tenemos todo, Nacho nos explicó todo, ya sabemos cada uno qué es lo que nos conviene, si el fondo A, B, C, D, E, eso a criterio de uno, pero a mí me gusta arriesgar en la vida y yo me iría a los fondos en donde hay que arriesgarse. Me quedaría por el B, por ahí. Pero bueno, esto fue un tema ausente del gobierno no dijo nada, pero ¿qué harían ustedes? ¿Fin a la AFP, sí o no? Rápidamente, Humberto, ¿fin a la AFP o no? Tiene que haber un sistema más sólido. Si le vas a dar fin, tiene que haber un sistema más sólido. Así que por ahora no se puede. No se puede. Ya tú votas no que siga la AFP.
Perfecto. Lorena, ¿fin a la FP, sí o no? Sí, fin a la AFP. No importa que no haya algo sólido. Las respuestas no van a llegar ahora ni pasado. Pero no estoy de acuerdo con la AFP. Ya, perfecto. Tenemos 1-1. Nacho, ¿fin a la FP, sí o no? No, el sistema tiene que mejorarse nomás. Ya. Entonces, lo dejas así como está. Ya, tenemos 2 votos que la FP siga. Javier de España, ¿fin a la FP, sí o no? Yo te digo que no porque entonces la gente no tendrá plata el día de mañana. Ya. Yo también digo que no, me gustó como lo explicó Nacho y yo me arriesgaría en el fondo que hay que arriesgar para crecer. En la vida uno tiene que arriesgarse para ganar. En la vida a veces tienes que saber que puedes perder y ganar y a todos nos gusta ganar y eso no se puede. A veces vamos a perder, a veces vamos a ganar. Lo que sí, que yo veo, si mis fondos se dispararon harto, ahí me cambio al fondo que es más estable cuando ya me aseguré. Creo yo, lo haría así. Dicen que cuesta cambiarse, pero eso sí, hay que pedirle al gobierno que regule que sea libre el cambiarse entre el fondo A al E. Porque si yo veo que las cosas van bien, me aseguro y me quedo en el E. Así lo haría yo. Te castigan cuando tú te cambias. No sabía, pero bueno, en conclusión ganó la opción sí a la FP, por tanto, lo que piden los manifestantes acá en el panel se demostró que en realidad los manifestantes no están pidiendo mucho. Esto refleja el sentir de cada uno de los chilenos y en el fondo todos se sienten bien con el sistema que está operando. Solo una persona se manifestó en contra. Vamos a otro tema, chicos. Dentro de las cosas que propuso el gobierno está, y esto lo vamos a analizar más rápido porque creo que el tema no requiere tanto análisis, está el aumento a los medicamentos que se extendió de la nada que había a es un 30% y a todos los chilenos que va a beneficiar a 11 millones de personas. Es un 30% de descuento en los medicamentos. ¿Cómo se va a aplicar? No lo sé bien, pero ¿están de acuerdo con esa medida? Nacho Quintanilla, ¿qué dices? Bueno, yo lo que entiendo es que el presidente es un subsidio del Estado y una vez más, como dije delante, el presidente va a meterle la mano a las arcas del Estado, que encuentro yo que es un poco peligroso, pero que sí, sumando este descuento a los medicamentos más el aumento de las pensiones, sería un poco aliviandar el bolsillo de algunas personas o de algunos varios. No suficiente, pero como dicen por ahí, peor es nada. Ya, entonces el 30% tú estás de acuerdo, votas que sí. Humberto Gómez, ¿estás de acuerdo que el beneficio que entregó el presidente de un 30% de descuento en los medicamentos, sí o no? Yo lo encuentro... No, lo encuentro bueno. Ya, bien. Lo encuentro bueno, porque piensen que si el remedio vale 10.000 pesos, ya son 3.000 pesos que bajan. Es bastante y hay que ser agradecido. Igual es bastante. No sé si agradecido, pero bastante. Bien, entre eso a nada, mejor eso. Yo también, perdón, Lorena, me falta Lorena. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con el 30% o tú pides más? Lorena. Lo malo es que siempre no es para todos, ¿te das cuenta? No es para todos. Explicó el presidente que es para todos, o sea, para todo el quintil más bajo de la población. Me imagino que se va a hacer así con la ficha de protección, que tú vas a tener que tener una tarjeta de beneficiario, algo así lo van a aplicar, creo yo. A ver, Nacho, ¿qué información tienes? ¿Cómo lo van a aplicar? Pero yo creo que sí, no va a ser así. Pero no es para todos, ¿te das cuenta? Se tiene que no puede ser para todos. El sistema, el método. Pero me imagino que va a abarcar al 40%. O sea, chicos, nosotros no les pidamos tanto. En ese aspecto, tenemos que ser justos también. ¿Cómo va a ser para todos? O sea, no sería justo que un rico fuera a pedir el 30%. Esto se tiene que nivelar por la ficha de protección social. Los que están en el 40% más bajo nomás. Yo encuentro que eso tiene que ser así. No puede ser para todos. Y hablo en serio. No puede ser, tú no me puedes pedir que sea para todos, Lorena, porque si no va a venir una persona multimillonaria y va a comprar un medicamento y le va a aplicar el descuento. No. Tiene que ser un sistema de reparto justo y ahí tiene que aplicar bajo la ficha de protección social. Yo creo que lo óptimo sería que fuese para el 70%. Sí, el quintil más bajo, algo así. Claro. Yo creo que el pero 70% no para todos. está Yo estoy bien. de acuerdo que no sea para todos. Para todos no. Para mí, yo digo el 30% y el 40% es muy poco. Tiene que ser como el 70%.
Más o 70% menos, del quintil más sí. bajo de la población. Claro, Bueno, si, porque Nacho, si el me otro permitís 30 por tiene ahí, mucho. mi opinión, Sí, Javier. aquí en España, por ejemplo, un medicamento que te vale aproximadamente directamente en la farmacia, te vale de $20 o 20 euros. En este caso, puedes pagar como 2 euros y algo, fijarse la diferencia, por el consorcio de medicina. ¿Y Fijarse cómo en se la hace para diferencia. que una persona esté en el consorcio de medicina? Claro, Es como una caja de compensación, es como que, ¿cómo tú o pagas una cuota? Claro, como estás pagando la seguridad social en mantenimiento de esos doctores, digamos, en cada empleado que está trabajando paga en esa cotización y, y seguridad social, digamos. Ahí está el tema del pago del pospago de anticipado, digamos, de medicamentos, hablando así. Y por Interesante. eso un medicamento de 20 euros o $20 se pagan como 2 y algo, 3 como mucho. Y ahí está la gran diferencia. Pero ya lo has pagado con tu sueldo. Bien, pasa que van a quedar varios temas que teníamos planteados en la pauta fuera, porque de verdad nos excedimos mucho en el tema de la AFP y mucho en relación al tema de la pensión con el tiempo. Entonces lo que yo les voy a proponer es, ¿qué proponen cada uno de ustedes? ¿De qué quieren hablar antes que cerremos? Porque nos queda poco tiempo. Eh, Nacho, Yo directamente a Nacho le voy a preguntar lo que se ¿ya? dijo de Sebastián Garzón a vuestro presidente de Chile. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Sobre qué, perdón? Lo que ¿Cómo? Sebastián Garzón, No, no es Sebastián Garzón, no. ¿Cómo se llama él? Él se llama Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, Baltasar perdón. Claro. El juez Baltasar Garzón, el mismo que jugó a Pinochet. ¿Qué Ahí opinas estamos. sobre la carta que le hizo de advertencia a Piñera, a Sebastián Piñera, al presidente? Bueno, la carta yo no la he leído, pero entiendo que hablaba sobre juzgar que Chile podría ser juzgado por violación a los derechos humanos. ¿Eso era? Sí, Correcto, sí. correcto. Y bueno, Sí. hay en este minuto, según Antena 3 de España, Javier, ¿cuánto es la cifra de muertos según Antena 3 de España? Según al día de hoy, a las 15 horas, dieron la noticia que en 24 horas en Chile, en la manifestación más grande que se ha hecho nunca en Chile, hubieron 40 muertos aproximadamente. 40 muertos, pero la cifra oficial del gobierno dice que son 19 en este minuto. Entonces, eso se va a Eso fue esclarecer. ayer en la tarde. Qué horrible. Claro. Y Sí, Antena es que, bueno, 3, esta es la cifra final, digamos, de todo el tiempo. no, de las 24 Ojo horas, por la de ayer, por la marcha de ayer, Sí. Humberto. sí, Y ojo que Solamente pero están por la de diciendo, y ayer. ojo, en la radio ADN y en Bio dijeron de que habían 10 personas que estaban desaparecidas después de la marcha y no se sabe nada. y deciros que Antena 3 no es una televisión pública, es una televisión privada. Pero bueno, O- Nacho, ¿qué nos dices de eso? ¿Qué dices de lo que la advertencia que le ha hecho el juez Baltasar Garzón? Entonces, ¿estás de acuerdo que se haya hecho? ¿Crees que esto va a tener repercusiones en un futuro y vaya a haber condenas por esta falta de los derechos humanos? ¿En Podría lo ser, legal? pero yo creo que más condenar a Sebastián Piñera personalmente no lo creo yo, sino que al Estado de Chile, un tribunal internacional, podría iniciar algún procedimiento para juzgar al Estado de Chile por violación a los derechos humanos, al gobierno de Chile. Sin embargo, son investigaciones que se tienen que dar con mucha rigurosidad, puesto que llegaría a acusar a una persona es grave. Sabemos que igual la sociedad juzga muy rápido y la prensa emite juicios tempranos y eso lleva a que las personas tomen decisiones prematuras, por decirlo de alguna forma.
Pasó, por ejemplo, con el supuesto centro de tortura en Estación Baquedano, que resultó no ser verdad, pero eso queda en la conciencia social. Pero Ha creo que pasado también con... ese tema se sigue investigando todavía, porque hay gente Sí, que por asegura eso hay que tener que sí cuidado. ocurrió. Hay gente que sí asegura que ocurrió. Entonces, Sí, hay que gente esperar los que- resultados de la investigación. Ese tema yo lo conozco muy de cerca, puesto que compañeros míos estuvieron involucrados en ese tema. ¿Y qué pasó? Por eso, ¿Qué dicen ellos? el director del Instituto de Derechos Humanos había dado declaraciones de que eso era así. De hecho, el general de la PDI lo encaró diciendo que no se pueden dar informaciones de forma irresponsable. Por eso mismo, porque la sociedad comienza a juzgar. ¿Pero fueron tus compañeros los que acusaron? ¿O fueron tus compañeros los que fueron objetos de graves falta de los derechos humanos? ¿Le hicieron algo a tus compañeros? Ya que son los universitarios los que están protestando, entonces, o los estudiantes. Acusaron de esas violaciones y les una pasó de las a ellos profesoras de la facultad, ¿ya? Una de las profesoras de la facultad fue que interpuso un recurso de protección y a consecuencia de ello se apersonaron los jueces de garantías no encontrando nada en el lugar. Sin embargo, la investigación sigue en curso, puesto que Sí. el ir a ver no significa una sentencia definitiva. No, el proceso sigue, el procedimiento Además sigue, pero que Metro actúa de una Sí. forma. Metro siempre oculta las cosas. Prueba de ello es que yo trabajo haciendo música en el Metro y cuando muere una persona porque se tiró a las vías, nadie sabe, el Metro lo oculta. Han muerto, yo diría que en los últimos 2 años, unas 300 personas que se tiran a las vías y Metro es como que opera bajo otras normas y oculta esa información. Lo más probable es que vieron que venían los jueces, empezaron a limpiar el lugar y fondearon todo lo que estaban haciendo. Tienen que haber sido así. Pero si tus compañeros hicieron esas acusaciones, que fueron maltratados, que hay un centro de detención, tiene que haber sido así. Tiene que haber sido así. Ahora ellos van a tener que probarlo con imágenes. Me imagino que va a ser así. La investigación van a tener que acreditar, ese es el tema. Hay ciertas investigaciones que no se publican, puesto que de publicarse va a intervenir en el proceso de investigación. No se puede decir vamos a intervenir una llamada, por ejemplo, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Todas esas cosas son necesarias hacerlas en secreto, porque si no se puede intervenir el proceso de investigación y entorpecerlo al fin y al cabo, y entonces hay cosas así que no se saben por eso, y uno puede creer, por ejemplo, que no se están investigando o que no se está moviendo, pero en realidad sí se está trabajando en el tema. Sí. Pero, y también puede traer, me imagino que tampoco, aunque fuera verdad no lo reconocerían. ¿Saben por qué? Porque traería un caos social. Ahí sí que la gente se manifiesta públicamente. Yo creo que eso lo vamos a saber un año después o más adelante. Sí. Pero la verdad se va a saber. El tema va a salir después. Pero si tus compañeros dicen que les pasó algo, que les hicieron algo, que fueron detenidos, yo les creo. Porque un universitario, un estudiante de derecho no se va a prestar para andar inventando esas cosas. Pienso que sí, que algo debe haber. Sí, pero tampoco uno puede poner la mano al fuego por todo el mundo. Pues sí, ahí en la facultad cada año está entrando 600 personas por año. Hay mucha diversidad de pensamiento, entonces no todos somos iguales y tenemos el mismo criterio, tenemos distintos colores políticos, distintas opiniones, y la Universidad de Chile se caracteriza por eso, por la pluralidad de pensamiento, de opinión, de creencia, de todo. Claro. Además del hecho de que no obviamente por la carrera que estudies vas a ser mejor o peor persona, o puedes tener mejor o mayor o peor criterio que otro. O sea, como dice el Nacho, es todo demasiado diverso. Entonces, en resumen, da para todo. Creo que se está acabando el tiempo. Sí, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieran señalar? A ver, vamos a ir por cada uno. Lorena, ¿algo que decir? ¿Palabras al cierre? Bueno, Lorena al parecer ya no está con nosotros, se tiene que haber caído. Javier de España, palabras al cierre, algo que decir, algo que comentar, preguntar quizá antes de que
de que cerremos el espacio? En principio no hay nada, ya he hecho mi comentario pertinente y ahí solamente que la gente que escuche este audio, que nos siga y nos dé me gusta, simplemente. Es importante. Muy importante, y también que dé su opinión a pie del canal. Bien, bien. Humberto, ¿algo que decir antes que nos vayamos, antes de irnos? ¿Algo que comentar? Bueno, ¿qué puedo comentar? Felicitaciones a la gente que fue a protestar. Me alegro también. mucho que sea así. Me alegro que en gran medida haya sido pacífico. Sí. Porque bueno, 100 personas, en 1.000.000 de personas, en 1.200.000 personas, no es nada. Porque eran 100 estúpidos que estaban haciendo escándalo. Sí. Así que me alegro mucho que haya sido pacífico y eso. Suscríbanse. Así es. Perdón, Nacho, el invitado especial, que lo estrujamos a pregunta, hay que decirlo, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Qué nos dices antes de que nos vayamos? Bueno, agradecer a todo el equipo y a ustedes por invitarme y por tener este espacio para opinar, para explicarle a la gente cómo funcionan los sistemas, el sistema jurídico, aunque es muy poco tiempo para eso, pero aún así se pueden dar algunos rasgos mínimos de cómo funciona una FP, por ejemplo, y dar también mi opinión. Así es. Que doy gracias por el espacio y gracias a los que escuchan este programa también. Bien, Nacho, ¿podemos invitarte de nuevo? ¿Estarías dispuesto a venir? Sí, uno coordinándose el día, la hora, no hay problema, yo estoy disponible. Muchas gracias, Nacho. Ahí teníamos a Nacho Quintanilla. Bueno, antes de despedirme, ¿qué les puedo decir? Que me alegra las marchas, me alegra esta campaña que se está haciendo, me alegra que la sociedad haya despertado. Ojalá que todo esto sirva para construir un mundo mejor, y ojalá que no sigamos viendo esos hechos de violencia, y ojalá que sean protestas pacíficas que creo que van a continuar. Y bueno, nada, que esto sea para mejor. Nos vemos en la próxima emisión de CRI Latino, en nuestro próximo programa, que va a ser el número 5. Y también, antes de despedirnos, les hago extensiva la invitación para que envíen este programa a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todas las instancias que podamos difundir este programa para que sea visto. Denle me gusta, suscríbanse al canal. Nos vemos. Muchas gracias. Fueron parte de CRI Latino y esto que se llama Expediente B. Chao, chao. Hasta luego. Chao.